Bueno, pues veíamos antes de ver la playa del Reducto, el primer plano de la playa del Reducto, desde esa cámara que tenemos situado en lo más alto del Arrecife Gran Hotel, veíamos, digo, el aeropuerto. Y es que el aeropuerto ha sido hoy noticia porque en torno a las 12:30 del mediodía, es decir, hace una hora y pico, pues ardía lo que es el punto limpio que ellos tienen, que debe de ser más punto sucio que limpio, dado como ardió y el humo que soltó. En cualquier caso, hay que decir que rápidamente los propios bomberos en este caso del propio recinto aeroportuario, los bomberos del aeropuerto, pudieron sofocar rápidamente este incendio que provocó una humareda impresionante que asustó a los vehículos que pasaban en este caso por la LZ2, cercano al aeropuerto, y que finalmente no se ha suspendido, según palabras del propio aeropuerto. Ahí estamos viendo la humareda. Según el propio director del aeropuerto, no se ha suspendido ningún vuelo ni se ha tenido que desviar. Don Pedro Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Vio usted ese incendio o no? Evidentemente, aparte que corrió como, en este como caso pólvora no, pero como el fuego por las redes sociales. No, pero nunca, mejor dicho, lo de la pólvora, ¿no? Era bastante llamativo, pero también es verdad que se supo desde el principio lo que era, ¿no? Que era el punto limpio y que no estaba perjudicando al tráfico aéreo. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy buenas, Javier. O sea, como sabes... ¿Ha digerido usted ya la...? Déjame hablar un segundo sobre este asunto, porque es algo bastante habitual que se hagan, ¿cómo se llaman estas cosas? Que se hacen en el aeropuerto... Simulacros, perdón, no sabía el palabra. Y además suelen ser también igual de espectaculares. Se han recibido a veces fotos también de la gente que va precisamente por la LZ2 y ve esas humaredas y se escandaliza porque no está informada. De hecho, se creyó que era un simulacro. Es que por eso se estaba barajando, pero sin embargo... como el cuento del lobo. Pero no lo sabían en un primer momento ni los propios trabajadores del aeropuerto y finalmente se confirmó que habían explotado unos aerosoles en ese punto limpio que estaba ya, por lo visto, ya acumulada bastante basura, pese a llamarse así, y finalmente se quedó solo en un susto, pero claro, además estamos a jueves, que es cuando más tráfico hay, había mucha gente, sobre todo que no tiene nada que ver con el aeropuerto, pues es que incluso trabajadores le llamó la atención, sobre todo las explosiones, el ruido que generaba las explosiones de estos. Efectivamente, nos mandaron algún audio donde efectivamente nos comentaban, porque con esto de las redes sociales rápidamente amigos, conocidos, te envían pues toda la información. Esto hace que el periodismo haya cogido también una rapidez impresionante. Don Carlos Insa, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Carlos? Muy bien. Bueno, yo estaba preguntándole antes al amigo Miguel Ángel si había digerido ya la derrota de... El Barça ganó anoche. De Carlos Insa, de Carlos Beca, sí que estoy con Carlos Insa. Carlos Insa, sí. Él sabrá. Usted sí la ha digerido, ¿no? No, yo te anuncié que iba a pasar lo que pasó. Y lo sabes, lo sabía, ¿no? Y lo sabes porque usted tiene el WhatsApp y se lo había dicho, ya lo dije el martes. Es el único que lo sabía, porque todo el mundo creía que iba a ganar. Lo cierto es que no, ha sido muy llamativo, sobre todo por lo apurado, por lo forzado de la misma y porque hablamos de un solo voto, que eso yo creo que tiene que doler todavía más, y sobre todo porque, bueno, ha generado en ambos bandos una guerra intestina que yo pocas veces recuerdo que se haya visto en un partido político, y además estos que se llaman emergentes, que parece que venían a descubrir la pólvora y están tirándose ya de los pelos, apenas llevan pues 4 años más o menos aquí instalados en la institución. Por decir la verdad, están tirando... Esto que te digo es verdad. Pero quien está tirando de los pelos realmente es el que perdió. Bueno, pero porque si el que pierde acepta la derrota y la llora tranquilamente en su casa, como hace la gente normal, sí. Pues no pasa nada. Pero claro, si usted no acepta, insulta, descalifica la victoria del otro, pues claro, es que se ha insultado. Yo tengo vídeos donde audios donde en otros medios de comunicación se ha insultado directa e indirectamente a la candidata por Nona Pereira, que fue la que ganó. Sobre todo indirectamente, hombre. Directamente tampoco ha sido tan... Bueno, no ha sido tan directo, pero sí es verdad que me dieron una donde venía a decir que Nona era impuesta por un partido político. Pero eso no es insultar, eso es desacreditar, pero insultar no es. Eso es desacreditar, no es insultar. Que era una persona... que estaba cercana a Pedro Sánchez. Si la llamas marioneta, tampoco es un piropo, ¿eh? Pero a mentiras sabiendo que son mentiras, ¿no? Porque es que, oiga, es una ridiculez eso que dice que el empresariado Carlos apoya a Nona. El empresariado estará tan distante ideológicamente de Nona como de Carlos Meca. Bueno, ya lo sabíamos que iba a pasar eso. O sea, el otro día, sin ir más lejos, se lo preguntamos a Nona Pereira y Nona Pereira decía que nada, que no iba a pasar nada, que se iba a integrar, que de hecho iba a ir segundo en sus listas, cosa que ya le poníamos en duda. O sea, yo creo que nadie en Lanzarote duda de que este señor
Él mismo se ha cavado su propia tumba, porque con sus actos es el que ha generado todo este descrédito que él mismo se lo ha labrado él mismo en esta vida. Cuando siembras vientos, pues recoges tempestades. Y este señor, a base de insultar, de injuriar, de calumniar, de utilizar pues bajezas y bueno, pues recurrir a la chabacanería y al barriobajerismo con sus insultos y sus patrañas, pues ha generado un rechazo en su propio partido y ha cosechado lo que ha sembrado durante todos estos años. Y sabíamos muchos, pues lo intuíamos, que si Nona Pérez ganaba, cosa que era difícil que ocurriera, porque él tiene pues los resortes, el que está en el poder, lógicamente, tiene mucho más fácil ganar que el que viene de nuevo, ¿no? Sí, y más o menos porque... Y porque tenía el apoyo pues, porque él de controla sectores, 40, 50 personas del partido. En los lobbies de la Fundación, etcétera, etcétera. Él es el niño mimado de la Fundación César Manrique y eso pesa mucho en esta isla. ¿Qué quiere que le diga? Es así. Y era difícil que pasara. Ha pasado y muchos pensábamos, intuíamos que este señor no iba a aceptar la derrota. Es un señor que está mal criado, que es un mal educado, que es un borde, y bueno, pues al final esto genera lo que ha generado, y es lo que ha pasado, y este señor yo creo que no se va a quedar tranquilo, yo creo que va a haber una ruptura dentro de la formación política, que no se va a quedar contento, y no mucho me temo que la ruptura va a ser insalvable, y no me extrañaría que este fuera a crear un proyecto nuevo, a su medida, o algo así. No Carlos, a mí me extraña que cree nada porque si el señor Carlos Meca se presenta por sí solo, no obtiene ni 10 votos. Pero él, bajo el paraguas de Podemos, que es una marca, que tiene la posibilidad de salir él o cualquier otro que se presente. Pero lo que sí está claro es que ya el otro sector al principio estaba un poquito asustado, pero ya han dicho que basta ya, ¿no? Basta ya de descalificar, Pedro, esa victoria de Nona Perera, ¿no? Yo no los he escuchado, pero evidentemente por la reacción que ha tenido Carlos, que desde mi punto de vista ha tenido un mal perder o ha tenido una especie de pataleta, evidentemente están todas las de la ley para levantar la voz y pedir a Carlos Meca que acepte los resultados. Así todo, yo creo que lo peor, aparte de la reacción, es que Carlos Meca no se haya dado cuenta de que él tiene una responsabilidad con casi la mayoría, porque tiene la parte ganadora tiene un voto más de lo que sacó él y está dejando en la cuneta, si sigue haciendo esta deriva, a 198 inscritos que también casi la mitad del partido o de los inscritos le votaron a él y está olvidándose de ese apoyo cuando su responsabilidad es ponerse a disposición de la candidata para intentar aunar esfuerzos, que es lo que haría cualquier persona lógica. Y nosotros hemos hablado, perdón un momento, Miguel Ángel, y ya te dejo y terminamos con este tema. Hemos hablado con Leticia Padilla, además Leticia en esto fue muy clara. Ella dijo que ella apoyaba la candidatura. Crearon una plataforma de Nona Perera, se unió con María del Río y en fin, hicieron una plataforma para precisamente apoyar sin ningún tipo de oscurantismo al candidato, en este caso a la candidata Nona Perera. Y creo que ha estallado ya, Leticia, de oír cómo se ha descalificado a la ganadora. Y también pues nos enteramos esta mañana que Carlos renunciaba a participar en la mesa de confluencia, entonces irá Nona esta tarde con una compañera y nada, esto solamente demuestra el interés que había en trabajar por la isla. Con estas palabras confirmaba la concejal de Ganemos en Arrecife, Leticia Padilla, que Carlos Meca ha dado la espalda a la confluencia con la izquierda progresista de cara a las próximas elecciones. La reacción del actual portavoz de la formación morada en el Cabildo ha sido valorada así por Padilla. No se entiende la reacción estos 2 últimos días, inventándose datos, inventándose información sobre una candidata que ellos mismos habían insistido en tener y en proponer al Consejo Autonómico de Podemos. Era la candidata ideal para representar a Lanzarote y de repente se ha convertido en lo peor. Entonces, pues yo le diría que se dejara de rabieta de niño pequeño, porque es lo que parece más mi hijo de 9 años que un futuro presidente del Cabildo, o lo que podría haber sido un futuro presidente del Cabildo, ¿no? Y en cuanto a la insinuación de que las votaciones hayan sido boicoteadas desde otras formaciones políticas, la concejal de Podemos pide que no se degrade más al partido y se haga autocrítica. En una isla tan pequeña en la que se conoce muchísima gente, mucha,
en la que Nona lleva tantos años trabajando en el Cabildo con varios partidos políticos, es normal que en algunas personas, no hablamos ya de partidos ni de afinidades políticas, hablamos de personas entre sí, tenga amigos y compañeros de otros partidos y de otros ámbitos políticos. Yo tengo amigos en el PP. De hecho, Meca ya ha anunciado que terminará la legislatura con Podemos, pero después no descarta abandonar el proyecto. Una decisión que, tras un trabajo de oposición prácticamente unilateral de Meca, no sorprende a muchos de sus compañeros. Hemos visto con estas últimas declaraciones que la intención no es la conciliación ni el trabajo conjunto. En un ánimo constructivo, desde el nuevo liderazgo del partido se sigue tendiendo puentes. Es un partido en el que todos pueden arrimar el hombro y trabajar. Y seguramente que Nona le encantaría tener a Carlos a su lado para asesorarla y para trabajar con ella los temas del Cabildo, pero esto ya queda en sus manos. Padilla, que es partidaria de la confluencia de izquierdas, asegura que hay que poner el turbo para concretar el proyecto y las listas electorales conjuntas y empezar el 2019 con la campaña. Bueno, pues yo creo que Leticia ha sido bastante clara, ha respondido de alguna manera a esas descalificaciones que ha sufrido Nona Pereira tras vencer en esas primarias, que yo personalmente creo que se podría mejorar mucho el proceso de primaria, lo decía antes de la candidatura, pero es que yo no lo oí a Carlos Meca decir nada, y de hecho él fue en su día con el mismo idéntico sistema electoral de primaria, fue el candidato del Cabildo. Oiga, acepte la derrota, simplemente. Y el que la ha puesto en marcha ahora. No pasa nada. ¿Quién es el secretario general de Podemos aquí en Lanzarote? Carlos Meca. Por tanto, el que ha estado aquí también en la organización, supongo que habrá sido él, ¿no? Bueno, lo que pasa es lo que sí ya, y es la última ronda, porque aquí hay gente que considera que no solo ha perdido Carlos Meca, pierde todo un grupo de gente y sectores que estaban asociados a Carlos Meca, y que ahora pues parece que eso es lo que fastidia, porque Carlos Meca al final es un instrumento de esa gente, ¿no? Y era el ariete que tenían metido ahí, digamos, como un caballo de Troya dentro de Podemos, para realizar sus propios intereses, ¿no? Para realizar y defender sus propios intereses, que son legítimos como todos los intereses. Siempre que no se insulte, siempre que no se injurie, no se calumnie, no se mienta. Por supuesto, lo que pasa es que yo creo que las formas en esta vida son fundamentales. Este señor perdió desde el minuto cero, desde antes de entrar en política ya era una persona que estaba descalificada por sus insultos. Podría haber tomado otra estrategia, una estrategia mucho más, pues como la que plantean el otro sector del partido, que es un partido menos sectario, que busca conciliar, que tiene otras ideas y es lógico que se busque... Es tan radical ideológicamente como los otros, pero con otras formas, con otros modos, y no buscando el enfrentamiento, el insulto, la descalificación. Y esta persona, pues al final ha cavado su propia tumba pues con esa estrategia, una estrategia equivocada y sobre todo por su talante, su temperamento. Tiene un temperamento agresivo, tiene un temperamento de faltón, de faltar al respeto a la gente que no piensa como él, a la gente que no comparte sus ideas, y desde luego ese temperamento que genera rechazo, y es imposible que un proyecto como Podemos, que es un proyecto nuevo, que aspira a lo más alto, pues se tenga que sustentar sobre una persona como esta, y evidentemente lo han tumbado precisamente porque han visto que era el despeñe, o sea, se iban a despeñar con este señor, y lo han quitado de en medio, lógicamente. Ayer decía Pedro Saguiné que lo mejor para Podemos, pero lo peor para ellos es que no sea Carlos Meca, es decir, Coalición Canaria hubiera preferido que ganara Carlos Meca a nivel electoral porque considera que en este caso los sondeos de opinión que ellos manejan sale como el peor valorado de los políticos de Lanzarote, sale Carlos Meca, de los políticos conocidos, ¿no? Y en este caso, pues... Se lo ha ganado a pulso. Bueno, ya veremos. En cualquier caso, esto parece que no va a tener, o tú crees ya, Miguel Ángel, que esto ya se va a quedar aquí o van a seguir. No se va a quedar aquí. Pero yo no hago leña al árbol caído si digo, hombre, lo de Pedro Sánchez lo habrá dicho con la boca pequeña, yo eso no me lo creo. El sondeo de Coalición Canaria que dice lo que tú dices que dice, ese sondeo, ese arcano de sondeo que están siempre nombrándolo, pero nunca se publica, es de Coalición Canaria, y ya con eso también queda clarificado. Sí digo una cosa, bueno, el representante, por cierto, hago una pregunta ahora de forma retórica a todos los que estamos aquí en la mesa. Además del representante o el portavoz de Podemos en el Cabildo, creo que tiene 2 consejeros más. ¿Alguien sabe el nombre de los consejeros? ¿Se sabe? Digo porque en la calle no se sabe. A lo mejor también significa algo. Otra cosa, yo, bueno, estoy convencido que agota
no va a agotar la legislatura porque afortunadamente en los cabildos y ayuntamientos no hay legislatura, no se puede legislar, agotará el mandato lógicamente, pero sí que hay que decir una cosa, Podemos en Lanzarote es difícilmente medible su incidencia. Recordemos las elecciones generales. En las elecciones generales, la ola famosa de Podemos sacó a un senador que luego, cuando se repitieron las elecciones meses escasos después, desapareció. No solamente desapareció el senador de Podemos, es que ganó el Partido Popular. O sea, se fue al otro lado. Para que veamos, es que la incidencia es muy difícilmente medible, digo, de esta izquierda en concreto que representa Podemos. Bueno, había un voto del cabreo muy importante en aquella época. Y la ola famosa de Podemos, como hubo la ola ZP. Pero la ola de cabreo que viene del 14... Y ahora, si el mismo Podemos, que en Lanzarote, ya a escala general las encuestas están dando más bien a la baja, si encima en Lanzarote están absolutamente, en este caso, de momento ya está nuevo aviso, divididos, internamente divididos. Recordemos que estas elecciones ha dado mitad y mitad y se ha ganado por un punto solamente, por un voto. Con lo cual el partido se divide todavía más y hay un enfrentamiento que ya se está viendo cómo es de fuerte, ¿no? Además de personal, con descalificaciones personales. Todo eso es una herida que inevitablemente dejará más cadáveres en el camino. No, pero es inevitable. Inevitable, pero me refiero porque esto tiene más trascendencia de cara a las próximas elecciones. Aquí lo que se está viendo, y es que también el PSOE no le ha gustado nada el que haya ganado Nona Perera. Claro, no por nada, es no tiene nada contra Nona Perera. Es que la pata del PSOE en Podemos era muy importante. O sea, este señor es íntimo amigo de Carlos Espino, es íntimo amigo de un sector, del sector que gobierna el PSOE hoy día en la isla de Lanzarote. Otra cosa, no es hacer leña del árbol caído, analizar la estrategia de frentismo, de enfrentamiento y de insulto que ha mantenido esta persona al frente del partido. Pero lo que digo, efectivamente, al PSOE, a la Fundación César Manrique y a otros sectores mediáticos, abogados vinculados con todas las causas que se han utilizado como bandera por parte de determinados partidos políticos, como el caso Unión, la abogada, los famosos héroes salvadores de la patria y de la isla de transparencia urbanística. Toda esta gente tenían su ariete y su apoyo en este señor y se les ha venido abajo y además jamás hubieran pensado que hubiera sido que hubieran perdido a este caballo de Troya, jamás lo hubieran pensado y se les viene abajo toda la estrategia y esto desde luego al PSOE actual que gobierna, no al PSOE en general, que el PSOE tiene muchas sensibilidades y desde luego no son más partidarios de Nona Perera, pero desde luego los que gobiernan en el PSOE actualmente son partidarios de este señor. Pero lo que quería decir, y ahora te pregunto, Pedro, es que efectivamente el PSOE, digo que además de eso, es que Podemos, con Nona Perera, con la posibilidad de las confluencias de izquierda que pueden unirse al proyecto, puede desbancar incluso al PSOE como proyecto de izquierda mayoritario en Lanzarote, y esta es la gran preocupación. Hombre, es que yo hubiera tirado por la preocupación. Es verdad que Carlos Meca, evidentemente, y creo que nunca lo negó ninguno de los dos, tenía mucha relación con, vamos a decir, la parte menos agradable, para nosotros por lo menos, del Partido Socialista, pero es que la parte de Nona Perera con la parte de las confluencias pueden hacer que el voto de izquierda moderado pues se vaya también a esta opción, porque ya no solo está el Partido Socialista que todos hemos conocido, que ha sido muy importante en Lanzarote y sin ningún tipo de radicalidad, ¿no?, sino un partido que ha intentado hacer las cosas bien en Lanzarote sin judicializar y sin nada por el estilo. Es que ese es el Partido Socialista parecido a lo que puede representar ahora Nona Perera, Tomás López y mucha gente que puede estar detrás de ese proyecto. Y por ahí es por donde puede perder el voto, además que la suma de Somos más Podemos, nada más que aritméticamente en el Cabildo, son 5 consejeros. ¿Hay alguna proyección, o ven ustedes alguna proyección de lo que es, salvando la lógica distancia, Manuela Carmena con Nona Perera, en el sentido de intentar, sabes que Manuela Carmena ahora ha dicho que ella va por libre, en el sentido de que ella va a elegir sus candidatos, va a elegir sus listas y que va a contar con Podemos, y Podemos quiere entrar en esa confluencia, pero no es al revés ahora, no es la candidata de Podemos, es la candidata de una confluencia de partido, que ahora no recuerdo el nombre, pero le ha puesto un nombre. Ahora Madrid o algo de eso, ¿no es? Sí. Hombre, esa es la principal diferencia a lo mejor entre Nona Perera y Manuela Carmena. Nona Perera, que yo sepa, y creo que por ahí se ha ratificado en las declaraciones, va a contar del minuto 1 con lo que diga Podemos, ¿no? Ha intentado incluso atraer a Carlos Meca y a todo lo que representa la otra parte de Podemos hacia una confluencia para después abrirla hacia el resto de formaciones de izquierda. La diferencia con Carmena es que ella
dice que ella es la que lidera, ella es la que marca y no está teniendo en cuenta a Podemos, ¿no? Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, ya habrá tiempo para seguir analizando porque está claro que esta derrota está costando en este caso, digerirla el grupo que mantiene o mantuvo o siempre ha apostado como ariete en el Cabildo a Carlos Meca. Por cierto, que hoy llegaba, bueno, sí, a las 12:10, por lo menos teníamos noticias, a las 12:10 de la noche de hoy, que había llegado una patera por Órsola. Creo que la patera había dejado 50 kilos de hachís al lado, se bajaron, fueron varios de ellos a una casa a llamar por teléfono, si les dejaban llamar, no se sabe para qué, si para que fueran a recibir a alguien o para recoger precisamente la droga que habían dejado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que produce que el SIBE no funcione. Este tipo de cosas, que entre droga y que puedan entrar cosas más peligrosas, es lo que hace que el SIBE pues no funcione, que las pateras se metan hasta la cocina y que la delegada del gobierno siga negando que el SIBE no funciona. Y que no importa que no funcione, dice que mientras funciona. no se ahogue la gente, mientras no se ahogue la gente no hay ningún problema en que el SIBE no funcione. Es lo que he oído yo a algún sector de izquierda, a algún partido de estos que tratan de quitar hierro al hecho de que el SIBE no funcione. Oiga usted, si el SIBE está puesto y además ha costado un dineral, haga a favor de mantener hacer un mantenimiento y que los aparatos funcionen, ¿no? Y sobre todo porque ayuda a salvar vidas y por garantías, por seguridad, para tener una seguridad de nuestras costas y de nuestras fronteras. Es lo único, lo mínimo que se puede pedir. Los bandazos, claro, pero cuando tenemos el gobierno nacional dando los bandazos que dan en materia de inmigración, con respecto a lo que pasó hace unos meses con uno de los barcos, no recuerdo ahora el nombre, en el que se vendió aquello de lo políticamente correcto por parte del PSOE, exacto, que había que acogerlos y tal, y ahora está pasando lo contrario con este barco que mandan para Libia. Pues claro, si tenemos estos bandazos a nivel nacional, luego tenemos aquí a los representantes o a las representantas lugareñas que disparatan también y que intentan justificar lo injustificable. La delegada del gobierno diciendo que está funcionando perfectamente, luego la policía, la Guardia Civil demuestra que a veces lo dice de forma abierta y a veces no hace falta que lo diga, pero queda claro que no está funcionando, que están entrando como un colador por todos lados, pero por el norte, por el no sur, es una cosa de el otro ahora, día por Playa Honda. Llevamos ya muchos meses con este problema, y ya no se habla también de la crisis migratoria, que se habló hace 2 meses, que incluso no se reunió, le hizo el feo a las autoridades, pero sí es verdad que se comprometieron a articular medidas y las medidas han brillado por su ausencia y me estoy refiriendo al gobierno central. Aquí no ha venido nadie a preocuparse por el tema y el tema sigue igual. Bueno, y ahora acabo precisamente de recibir de emergencia, en este caso, como que a las 8:30 de hoy, de la mañana, por parte del puesto principal de Coto Teguise, de la Guardia Civil, localizan la embarcación determinada utilizada para la arribada de los inmigrantes interceptados en la localidad de Órsola. Es decir, que ahora fue cuando se localizó, a las 8:30 se localizó precisamente esa embarcación con la que fueron transportadas esos inmigrantes. Entonces, ¿se detectó por los radares? No, llegó a las 12, a las 8:30 es cuando detectaron la patera. Se detectó por los vecinos, suelen ser los que avisan. Bueno, pues esto es lo que hay, y esto es un tema que efectivamente mientras el tiempo esté bien, y parece que va a estar bien. Bueno, hoy hay un día magnífico, si el martes había un día de playa, hoy hay un día todavía mejor que el martes, que era... Yo acabo de pasar por ahí por el reducto y hay un día veraniego prácticamente. Y digo que parece que va a estar bueno durante los próximos días porque el anticiclón está ahora mismo dominando lo que es el cielo canario. Por lo tanto, quiere decir con eso que pueden venir en los próximos días más pateras y no ser detectadas como han ocurrido hasta ahora. Dentro de 2 minutos vamos a tener aquí una entrevista muy especial, lo dije en el previo, para mí más especial todavía, que es de un hombre que lo ha sido todo en las Islas Canarias, incluso también en España. En este caso estamos hablando del socialista Jerónimo Saavedra, que fue en 2 ocasiones presidente del gobierno de Canarias, fue también varias veces diputado,
diputado tanto de Canarias como diputado a nivel del Estado, también senador, también creo que fue en alguna que otra ocasión, y fue secretario general de quizás de la mejor época del Partido Socialista. Y ministro y Y alcalde de ministro Las de Palmas. ministro en Ministro dos y alcalde de ocasiones. Las Palmas. Y ministro, alcalde de Las Además del Palmas. último, bueno, el anterior defensor, ¿cómo le llaman? Diputado del Común de Canarias. Bueno, pues vamos entonces con don Jerónimo, pero antes se me había olvidado, don Pedro. Hoy es jueves. Ay, hoy es jueves. Hoy usted puede ir tranquilamente, don Pedro, como hace casi todos los jueves, a Camario, porque usted allí compra, ¿Tres? paga 2. Yo compro 3 y pago 2. Efectivamente, Es lo mismo, pues ¿no? esa es la oferta magnífica que tiene todos los jueves Camario, que cada vez está ofreciendo mejores productos y cada vez está teniendo más éxito en nuestra isla. Ahora entramos con Jerónimo Saavedra. Bueno, pues ya está aquí don Jerónimo Saavedra, un hombre que lo ha sido todo en estas islas. Ha sido en 2 ocasiones presidente del gobierno de Canarias, también ha sido diputado en Cortes, senador en Cortes, ha sido también diputado canario, ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y ha sido hasta el verano, bueno, ministro también dije, ¿no?, en 2 ocasiones, y también hasta el verano pasado, si no me equivoco, don Jerónimo, diputado del Común. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, pues bien, libre. Usted siempre está bien aquí en Lanzarote, ¿no? Muy bien. Siempre sí. le ha encantado Lanzarote, ¿no? Me encanta, sí. Don Jerónimo, usted fue diputado hasta el año, bueno, hasta el verano pasado, ¿no? Si no Hasta me equivoco. junio, el Hasta 20 de junio acabé mi cargo público. Usted quería irse, pero casi no lo dejaban, ¿no? 1 año y medio me prorrogaron. Pero yo recuerdo en ver la entrevista que decía que por favor ya que ¿Verdad? resolvieran ya que esta no me situación. aplaudiera porque me habían aplaudido. Porque, vamos, porque ya vaya En el usted... pleno anterior y sí. Bueno, usted está aquí hoy en Lanzarote porque ha venido sobre todo porque el Partido Socialista le ha invitado, el de Lanzarote, a que dé una charla, en este caso lo que ellos llaman la Casa del Pueblo en Valterra, para hablar del nuevo Estatuto de Autonomía que recientemente se aprobaba en las Cortes de España. En este caso, don Jerónimo, ¿qué diferencia ve usted positiva en este cambio? Hay algunas, no tantos como parece que están descubriendo el Mediterráneo, no. O sea, Canarias ha funcionado con el Estatuto del 82 y estamos donde estamos y no creo que nos hayamos equivocado y que nos sintamos todos más o menos satisfechos en cuanto a la vivencia autonómica. Los aciertos han sido, en primer lugar, en mi opinión, lo que se llama el blindaje del REF. ¿Qué significa esto del blindaje del REF? Significa que la disposición adicional tercera de la Constitución española dice que Canarias tiene un régimen económico y fiscal y que para su modificación hay que oírla. Entonces nos han estado oyendo, pero no han hecho caso porque no es vinculante eso. Y cada vez que en la ley de presupuesto del Estado pues, querían modificar un impuesto en Canarias, pues lo decían, informaba al Parlamento en contra y no servía para nada. Ahora, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que mientras la ley de presupuesto del Estado es una ley ordinaria, el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica, y una ley orgánica es la que está en medio entre la Constitución y las leyes ordinarias. Esto significa que una ley de presupuesto no puede modificar. Es decir, es de obligado cumplimiento, para entenderlo. Es de obligado cumplimiento, segundo, la capacidad normativa la tiene en la materia de los impuestos canarios el Parlamento de Canarias, competencia exclusiva, de forma que eso sí es un auténtico acierto, logro, y seguido además del reconocimiento de que los ingresos que se obtienen por nuestro régimen económico fiscal, los antiguos arbitrios, OLG, que la PEIN, etcétera, pues que eso no puede ser descontado de lo que corresponde a Canarias por el sistema de financiación de comunidad autónoma. Eso es también otro dato positivo que ha quedado solventado. Luego, yo también valoro el cambio del sistema electoral porque es una corrección de la desproporción que quizás en el 82 se justificaba porque había una gran desigualdad entre vivir en una isla capitalina y vivir en una isla que se llamaban menores entonces o periféricas. Y yo recuerdo, porque viví esa época, y fui el primer presidente, y la desigualdad que había entre vivir en Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro y Gran Canaria era notabilísima en materia de sanidad, en materia de salud, en materia de transporte, etcétera. Entonces, bueno, de hecho, en su gobierno, yo recuerdo, yo empecé de periodista cuando usted fue presidente del gobierno de Canarias,
Pues se hizo un plan, sobre todo en educación. Fue terrible porque aquí no había nada. Nada, efectivamente. Entonces, eso se ha ido corrigiendo y lo que también quiero señalar que la triple paridad no ha impedido, por ejemplo, que yo recuerde legislaturas de finales de los 90 o comienzos de este siglo, donde Lanzarote era la gran perjudicada en las inversiones públicas del gobierno de Canarias. Porque yo me acuerdo ver los medios de comunicación insistiendo en que la menor inversión pública del gobierno canario pues era Lanzarote, de nada servía la triple paridad. Entonces, el nuevo sistema permite corregir la desproporcionalidad entre territorio y voto en función del territorio donde está e introducir una lista regional que no es otra cosa que copiar el sistema alemán, y el sistema alemán es de los más avanzados en cuanto a sistema electoral. Ya me gustaría que a nivel de toda España las generales se hiciesen con arreglo al modelo alemán, porque como saben es una lista federal donde se apuntan los dirigentes de los partidos, porque saben, y un porcentaje de escaños del Bundestag, del Parlamento, que se eligen en circunscripciones territoriales muy próximas. Y ahí el ciudadano tiene la posibilidad de elegir en su circunscripción en la que vive al diputado que más ha trabajado por ello, sea el partido que sea, y luego votar a federal al partido que más le gusta. Jerónimo, y no corremos el riesgo, ahora el Consejo Consultivo de Canarias ha informado que, hoy sí, ha informado que debería de haber 2 urnas, o que podría ser claro. 2 urnas y 2 papeletas. Evidente, porque es que el ciudadano... ¿Y no se corre el riesgo de que pueda pensarse que hay diputados de primera y diputados de segunda? En absoluto, no, porque son todos votados por los mismos ciudadanos canarios. Pero parece que tendrá más no. respaldo aquel que lo vota todo. Eso todo se lo de decía hace 20 años por algún político que no voy a mencionar, que siempre decía eso. No, primero, no está obligado el candidato a ser presidente de un partido a ponerlo en la lista regional. No, para nada. Cada partido decide quiénes van a una lista, la insular, y quiénes van a la lista. Si tú tienes un gran dirigente insular, lo colocarás porque está muy conocido, porque está prestigiado, etcétera. Y si por el contrario, esa persona no lo conoce nadie en el resto de las islas, pues no lo pondrás en la lista regional. Esta parte con ventaja las islas capitalinas, obviamente, ¿no? Pues yo no voy a referirme a ningún caso concreto, pero yo puedo decir que sí, que me estoy refiriendo a algunos dirigentes de islas capitalinas que son desconocidos en otras islas. Así de rotundo soy. Ahora es verdad que eso ocurre más, antes era menos, pero antes se conocía más. Pues si hacen las encuestas y ven el grado de conocimiento de los dirigentes políticos, Es menor, eso es cierto. Pero esto no es para cargarse a Coalición Canaria, quitarse a Coalición Canaria de en medio. No se quita, el sistema No electoral. hay manera de quitarles del gobierno. Entonces, la estrategia ahora pasa por cambiar el sistema electoral. Los gobiernos se cambian por los pactos, porque el sistema electoral canario no permite mayorías absolutas ni con circunscripción regional, ni con triple paridad. Entonces, yo fui presidente, no es lo que usted... el máximo de votos en la historia de los 40 años o 30 y tantos de autonomía canaria, lo obtuvimos en el 83, 27 de 60. Luego Juan Fernando consiguió 26 el año 7, 2007. O sea, ¿cómo? Nada. Entonces hay que pactar. Entonces el sistema que se corrige la desproporcionalidad, es decir, que el 83% de la población estaba eligiendo el mismo número de escaños de diputados que el 17% de la población. Eso es lo que se corrige con la lista regional. Pero cuanto a pactar, aquí no va a haber mayoría absoluta ni con 60, ni con 70, ni con 90. ¿Y usted cree que en el País Vasco, en el País Vasco se debería de modificar? Porque en el País Vasco también hay grandes diferencias entre una provincia. El País Vasco, Mercino Trujillo fue rector y amigo y compañero y presidente del Consejo Consultivo, publicó un artículo sobre las elecciones del sistema electoral vasco, y él decía que después del canario era el más desproporcional, y luego sigue el catalán. O sea, pero aproximarse a la perfección es muy difícil. El sistema nacional tampoco es perfecto, como todos sabemos. Es más fácil obtener un escaño en Soria que obtener un escaño en Madrid, Barcelona o Valencia. Cuesta más. Cuesta más votos. Entonces, de todas maneras, pero por eso digo que en todos los sitios pues en agua en este sentido, que no solo es pero Canarias. que hay que irse perfeccionando. Sí, pero Canarias tiene una... Pero hay que cambiar la ley electoral nacional también, No, digo que Canarias también tiene es un territorio discontinuo, por lo tanto tampoco, yo creo que también, personalmente siempre lo he defendido. ¿De qué cultivo? Discontinuo. Discontinuo, perdón. Discontinuo. Sí. Al ser un territorio discontinuo tiene también unas dificultades y uno... Baleares no tiene triple paridad y es también discontinuo.
sea Sí, sí, que- sí. De todas maneras, don Jerónimo, yo lo que no he escuchado nunca, salvo a la clase política y sobre todo por intereses, es la inquietud para cambiar. Hay que cambiar muchas cosas y la sociedad pide que se cambien muchos aspectos, pero nunca había escuchado que se cambiara el sistema electoral porque, entre otras cosas, la mayoría del presupuesto, y con toda la lógica del mundo, suele decir, sobre todo la atención que se tiene, precisamente es para las islas capitalinas, donde para Gran Canaria y Tenerife, porque es donde más ciudadanos hay, pero manifestaciones, concentraciones, peticiones para cambiar la ley electoral, yo por lo menos no vi Y beneficios nunca, para el ciudadano. nunca, nunca. Permita que le corrija. El mayor número permite. de euros por habitante en Canarias lo tiene el herreño y seguido el gomero. Con eso ya se viene abajo Pero el la argumento. mayoría, pero la mayoría No, del no, dinero no, va a no, Gran es Canaria y importante. Tenerife. Es importante, pero estamos Importantísimo. hablando, Pero renta pero per estamos cápita, hablando de pero un presupuesto. al haber los tanta pos- gente, y Gran los Canaria y pos- Tenerife, No es decisivo. Y los no es porcentajes decisivo. de parados, donde mayor están, es Gran Canaria, Tenerife y Lógicamente, porque hay más Lanzarote. industria, hay más No, concentración. y porque hay es más lógico. población, evidentemente. Hay más población. Bueno, vamos a cambiar porque en eso no nos vamos a poner de acuerdo con don Jerónimo. Él siempre No, ha, pero- ha defendido este sistema desde que era presidente del gobierno de Canarias. Es verdad que nunca lo consiguió porque también, él no lo va a decir, pero también tuvo internamente problemas porque la gente de Lanzarote en aquel tiempo tampoco... No y- fue y tanto por posteriormente- problemas del partido, era así de claro y rotundo. El partido PP actual, que era Sí. entonces Alianza Popular, era el segundo en el Parlamento de Canarias en el 83, estaba de acuerdo en modificarlo, pero nos faltaba un voto por el blindaje que tenía de los 2/3, hacía falta 40 votos. Y nos fallaba, ¿sabe quién? ¿Quién? Antonio San Juan, que era alcalde Era de alcalde. Santa Cruz de la Palma, que era del Partido Comunista. Efectivamente. Y era imprescindible ese voto y no iba a votar. Sí, lo intentaron en varias ocasiones. De hecho, al final lo han conseguido, no a la tercera, sino a la cuarta o a la quinta vez que lo han intentado. Yo creo que, pero en fin, yo creo que es obvio que lo que usted dice tiene razón, de que hay una desproporción evidente, pero creo que lo que se hace, el cambio no es tanto por la desproporción, sino por una mayor... Lo importante es a quién elige el canario para que le gobierne. Punto. Y yo no entro más. Bueno, vamos a ir cambiando de tema. En este caso, por cierto, usted fue diputado del Común y hay un tema ahí que el otro día me comentaron y lo comentaba aquí Pedro Sanginés. En su época, es verdad que desde el diputado del Común se le exigió al Cabildo de Lanzarote corregir lo que se consideraba que había en el asunto de la desalación de Montaña Roja, el plan parcial Montaña Roja, Playa Blanca. Se le conminó a que corrigiera... No al Cabildo, no, al Consorcio Insular Al de Consorcio Agua, Insular del Agua, bueno, que que lo forman todos los ayuntamientos de la y isla. el Cabildo. Sí, sí, que es sí, mayoritario. cierto. Fue una queja, se presentó en Yaiza, en el municipio donde está el problema. Llevaban años en una situación que los ciudadanos estaban maltratados con unos precios elevadísimos y entonces decía el gobierno canario que ellos no podían, que tenía que ser el ayuntamiento de Yaiza. En aquel momento no sabía que era el consorcio, que no eran ellos, y al final se determinó que sí, que el consorcio tenía que regular los precios y evitar la desigualdad que había ahí. Y lo que pasó luego, eso ya es Ya, eso responsabilidad del posterior, Cabildo, ya no entró. pero incluso el presidente Sí, ha dicho sí, que sí. se le amenazó con la fiscalía si no se tomaba... Y el presidente estaba de acuerdo conmigo, sí, sí. Sí, sí, lo que haya pasado Entonces, después. Pero se le puso la premisa de que se actuara en ese tema incluso bajo apercibimiento de que se podía ir a la Fiscalía a denunciar porque había unos hechos ahí irregulares No, por parte nuestra no. por parte del Fiscalía diputado del no. Común. No, que yo sepa. Bueno, no él lo ha recuerdo, dicho, en esta por lo menos cuando se está, porque usted sabe que el presidente finalmente, por incautar la... Sí, la pero, declaración- pero fue por incautar. Sí, por incautar Por no posterior. seguir el procedimiento legal, nada más. Pero en el fondo tiene razón, y yo comparto el acto. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas conforme a los ¿Usted lo conoce procedimientos personalmente a administrativos. Pedro Sanginés? Fue alumno mío. ¿Ah, sí? Sí, sí, y buen amigo, sí, señor. Vale, no, lo digo porque sabe que está ahora mismo con juicio oral. Sí, sí. Y Sí, sí, ya lo sé. precisamente por este tema. Sí, no, pero sé que la Fiscalía ha retirado la acusación y que el particular también, en fin. Solo queda, en Es este caso, normal que haya Podemos. juicio cuando se retira la... Usted como jurista sabe si es normal. El juez es soberano. El juez es soberano. Sí. Sí, ahí hay... Puede ser uso y costumbre si la Fiscalía retira... Ahí retira- habitualmente si la Fiscalía retira la acusación, se archiva, sí. La doctrina Borrell, ¿no? La Sí, doctrina Borrell no, Botín, la de Botín, Botín. Botín, perdón. Bueno, vamos a cambiar de tema. A nivel de España, don Jerónimo, a mí me interesa mucho porque usted es un hombre, la verdad que yo siempre lo he considerado como uno de las personas políticos con más sentido común
de la política y sobre todo que no dice lo que piensa. En este caso, que muchas veces usted sabe que los políticos, como decía Carmen ahora, nada más que dicen cosas ya parecen loros, que repiten lo mismo que el discurso que se les da por cada partido y lo repiten como loros, ¿no? Y ocurre en toda la fuerza, ¿eh? No estoy salvando tampoco a la suya, que también ocurre. Pero bueno, usted por lo menos siempre yo lo he analizado como un hombre que siempre dice lo que piensa, a veces en contra de su propia formación política o con el discurso oficial de su propia formación. El Partido Socialista de ahora, bueno, yo veo a gente de su generación, del Partido Socialista, que en fin, que no están muy contentos con cómo se está llevando el partido. Consideran que, en fin, que falta, no voy a decir cuestión de intelecto, pero sí que falta, en este caso, ser más consecuente muchas veces con lo que es España y el Estado. ¿Usted cómo lo ve? El funcionamiento del partido no es el deseable y yo procuraré insistir en que la experiencia que uno tenga y lo que ha vivido, pues se recupere la manera de funcionar el partido. En primer lugar, eliminando cualquier tipo de sectarismo interno. Las primarias a veces sirven de excusa para decir el que gana, vamos mañana a todos a abrazarnos unidos. Y no es verdad que nos abrazan unidos, sino que el que perdió, perdió. Y esa mentalidad no es la propia del Partido Socialista de mi época y de algunos que me sucedieron. Eso es lo que deseo, que la vida democrática interna vuelva a funcionar y que la gente no vaya a votar en función de a ver si me ponen en la lista o no me ponen en la lista, de lo que sea, ¿no? Usted siempre ha cuestionado las primarias porque considera que lo que ha hecho es dividir el partido, ¿no? Las primarias se han copiado los Estados Unidos, también el sistema francés, pero es difícil trasladar una institución a una cultura política distinta, ¿no? Porque los partidos en Estados Unidos tienen poco peso. Son las primarias, el que se inscribe para las primarias, y nadie le dice tú que has votado antes, ni si eres simpatizante o no eres simpatizante. En el caso de Francia hay que pagar una cuota, también el sistema español, y te inscribes como votante simpatizante. Ahora, eso venga mañana y te apuntas y vota pasado, pues eso permite que haya distorsiones en las primarias. Entonces, las primarias hay que regularlas correctamente para evitar abusos y fraudes. Y segundo, hay que acomodar también los estatutos de los partidos al funcionamiento de los congresos. Porque, por ejemplo, las primarias, en el caso del Partido Popular, dieron un resultado. Luego llega al Congreso, como el voto no era público, pues sale un resultado completamente distinto. Entonces las primarias han servido de poco, porque la que ganó en la primaria auténtica, luego pierde en un Congreso. Si el Congreso hubiese sido a cara descubierta y votando cada cual, yo vengo aquí porque me han elegido en mi territorio porque he apoyado a la candidata A o al candidato B, pues yo voto eso, pero no decir ahora secreto. ¿Y quién lo controla entonces? Es decir, hay muchas disfunciones, fallos en todos los partidos que deben corregirse con el sistema. En mi época no había primarias y yo ganaba los congresos con el 63%, 63%, y nadie pasaba a ser miembro de la lista negra, porque no había listas negras. Ese espíritu de fraternidad, de compañerismo, es el que yo quisiera que estuviera en primer plano. Y después ocurría muchas veces en su partido que ganaba uno y después seguía todo el mundo. No había ese sectarismo que ahora existe, ¿no? Eso. Ya que le ha preguntado cómo ve el partido, yo le pregunto cómo ve el gobierno, que empezó con mucha ilusión. Primero fue sorpresivo. La opinión también de la moción de censura, que también tuvo bastante discusión dentro de su partido, la moción de censura, y después cómo ha visto estos 4 o 5 meses de gobierno. No, lleva un poco más ya. O 6 o 7 No, la moción de censura fue un gobierno. acierto extraordinario, imprevisto, y 10 de Y puntuación. Imprevisto. Y claro que estaba imprevisto. Ahora había habido una sentencia, una persona al frente de un gobierno que podía haber dimitido, había usado otras alternativas, cuestiones de confianza, etcétera, y no adopta la decisión y se encuentra con que presenta un instrumento tan legal como el resistir, que es hablar de deslegitimación, porque a ti te voten los soberanistas, eso no va a ninguna parte. El voto es el voto. Y la democracia no está ahora pidiendo a ver si tiene sangre azul o sangre roja. Es decir, eso en primer lugar. El gobierno actual es absolutamente democrático y legítimo, en función de los votos y la mayoría. Segunda cuestión, hizo un gobierno atinado, con gente independiente, y luego
¿Qué pasa? Que la política hoy ha llegado a unos niveles de crispación que, como no vengas tú de monja o monje de clausura y no tengas problemas de pederastia o algo por el estilo, vamos, es que se investiga, se averigua, ya todo el mundo empieza a decir si esta tesis doctoral es plagio, y en su vida han hecho una tesis doctoral y han estado en un tribunal de tesis doctorales, como yo he estado como profesor de la universidad, y miles de señores que han pasado por tribunal de oposición. Entonces, hay una frivolidad y van a la casa y captura, y eso no es política, eso no era la política de los años 80, de los años 90, eso es lo que hay que recuperar. Pero no cree, perdona, Jerónimo, no me diga usted que es una frivolidad que un ministro como el señor Borrell ha sido sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por utilizar información privilegiada, por utilizar para la venta de una serie de acciones que le han beneficiado, y él estando en la cúspide de esa empresa. No me diga usted que eso es una frivolidad. O, por ejemplo, la dimisión, que ha habido 2 dimisiones de 2 ministros en menos de 5 meses. Es que no son frivolidades, es que estamos hablando de un gobierno. ¿Cómo reparamos la dimisión de la ministra de Sanidad, que hace 2 días la magistrada de Madrid ha archivado el asunto acerca de su máster, mientras que ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Quién repara a esa ministra? Entonces funcionamos con la presunción de inocencia y otorgamos al Poder Judicial. Es que lo mismo le pasó al señor Soria. O vamos a la noticia del momento. Jerónimo, es que al señor Soria le pasó 3/4 de lo mismo. Y su partido no le dieron prendas en denunciarlo y en pedir su dimisión. Yo no estoy aquí defendiendo de nadie. O una ministra de Justicia. Vaya contra quien vaya. Don Jerónimo, pero mire, por una declaración mía, en un acto similar a este, tuvo que dimitir un ministro de Justicia. Así de claro. Yo en defensa de don Jerónimo tengo que decir un problema de cacería. Don Jerónimo, o el papel de la ministra, ¿qué me dice del papel de la ministra, doña Dolores Delgado, con todo lo que ha salido? En fin, yo creo que no son frivolidades. Hombre, una ministra que ha sido fiscal. Una fiscal o un magistrado no puede reunirse con un jefe comisario de policía hace 20 años para averiguar algo de lo que está sucediendo. Pero si están hablando están hablando de cosas muy graves. Están hablando de cosas muy graves, don Jerónimo. O sea, es que cuando estamos en el gobierno hay manga ancha, cuando estamos en la oposición hay manga estrecha. No. Pero yo tengo que decir, porque si no, don Jerónimo le he leído, porque lo he seguido, precisamente en estos momentos, cuando también perjudicaba a otros partidos, siempre usted ha mantenido esa posición de la presunción de inocencia que se... evidente, que de todas maneras, y yo que fui el autor de la pregunta no iba tampoco por ahí, pues sinceramente todos tenemos pasado, presente y esperemos que mucho futuro. Me refiero a la forma de gobernar. A mí me da la sensación de que ustedes, los políticos de antes, pues tenían, con todo el cariño, lo de antes, planificaban más. Yo es que el otro día se planteó con el Tribunal Supremo el tema de las hipotecas. 2 días después el gobierno dice que va a legislar con hipotecas. El tema del acuario, aparece el acuario, pues hay una gran preocupación. ¿No nota que hay falta de planificación, de tener las cosas claras en el gobierno? No, lo que hay que tener bien claro, no en el gobierno, sino en la sociedad, es que un Estado de derecho y de división de poderes no puede estar sometido a una manifestación en la calle, ni a una presión mediática. Y si no te gusta una sentencia de lo que sea, tú no puedes ir a presionar y a condicionar luego lo que han decidido los jueces, porque si no estás fallando la división de poderes y el Estado democrático. Habrá problemas en la manera de elegir el gobierno de los jueces, que habrá que cambiarlo, evidentemente. Ya la prueba a la vista está de que no vamos a tener nuevo Consejo General del Poder Judicial hasta después de que haya elecciones generales, a lo mejor 1 año, 6 meses, lo que sea, ¿no? Pero no es posible estar viviendo el día a día de la presión, de la manifestación. Los pensionistas tienen razón, pero los pensionistas sí tienen garantizado el IPC porque se siguen manifestando y nadie toca el sistema de financiación de las pensiones. Y si hay que prorrogar la edad de jubilación porque si no el sistema sigue abajo, hay que asumir el coste como político y como partidos de la oposición, ver que es una cuestión de Estado, porque si tú gobiernas vas a tener el mismo problema con los pensionistas dentro de 10 años. No se puede gobernar a golpe de pito del populismo. No se puede, que no se puede, y esto cada vez está ocurriendo más. Y le iba a preguntar precisamente, bueno, Podemos, ¿usted qué opina de Podemos y en fin, como este partido? Podemos es una organización política nueva que ha transformado y ha movilizado las aguas turbias y tranquilas del estanque político español y que en algunas corporaciones está funcionando muy adecuadamente. Yo veo, por ejemplo, en mi ciudad hay un pacto que ha funcionado y funciona muy correctamente. Y a nivel general, pues cada cual que opine lo que quiera, pero es un partido como otro más y ha aportado cosas positivas.
Pero en este caso hay muchos socialistas, también de su época o menos de su época, que critican un poco al Partido Socialista, que muchas veces se ve influenciado por hacer políticas que no son propias del PSOE, sino... ¿Cómo cuáles? Bueno, pues... Porque subir el salario mínimo no es política Bueno, propia del PSOE. en este caso el salario mínimo es una cuestión que ya se estaba planteando desde hace mucho tiempo y que el PSOE evidentemente también apoya o apoyaría, ¿no? Pero hay medidas que usted considera que pueden ser más de carácter populista por parte del gobierno, ¿no? Yo lo digo en términos generales, no me refiero ahora en un tema concreto del gobierno ahora de Pedro Sánchez, sino que puede parecer, don Jerónimo, que tienen miedo que le roben votos por ese lado, el PSOE. Pero vamos a ver, si hay una ley penitenciaria que te permita acercar presos, los que sean, a la prisión más próxima a su familia, eso no es consecuencia de la moción de censura como viene insistiendo determinados partidos. Si hay un problema con Gibraltar, ¿a quién crees tú más? A lo que te dice tu presidente de gobierno y la prensa británica que pone a parir a la ministra May, a la primera ministra, por haber cedido en Gibraltar, y aquí decir que eso es papel mojado. Pero chicos, es que hagan otros argumentos, traten otros temas. Si había salido beneficiada España y se ha aproximado algo al principio de la soberanía, porque claro, decir, reconocer que para tratar un tema que afecta a Gibraltar no lo puede negociar la Unión Europea con el Reino Unido exclusivamente, sino que tiene que ser oído España, eso no estaba ni en carta alguna hasta ahora, ¿eh? Entonces, aceptemos que eso ha sido un acierto del presidente de gobierno, tengamos conciencia de Estado, de nación, que desgraciadamente no tenemos en este país. Y aparte, yo en este caso concreto creo que tampoco nos podemos poner los españoles más chulos que nadie en el tema, porque Inglaterra, nosotros vivimos, una de las grandes exportadoras e importadoras de nosotros, del turismo, es precisamente Inglaterra. ¿Y no ve usted que el señor Pedro Sánchez está un poco, digamos que, coaccionado por ese pacto que tiene con los nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos? No a la hora de pacto. No tiene, ¿cómo que no? Si lo han puesto en la presidencia. Pero lo único que ha hecho es sentarse a hablar, a intentar hablar. Los otros no han movido piezas. El gobierno de España ha pasado de estar en plan Tancredo, figura torera, yo no soy un aficionado a los toros, pero vamos, el tancredismo sabemos lo que significa, y pasar a vamos a hablar, a sentar. Que los otros no cambian de jugada, de estrategia, bueno, pues poco van a poder hablar, pero por lo menos intentar hablar. La acusación y ahí no hay pacto de ningún tipo. La acusación pero si siguen por parte de la abogacía del Estado ha cambiado radicalmente. No es lo mismo acusar por rebelión que acusar por sedición. Y ha habido un cambio ahí, y eso no se te puede interpretar como un gesto. ¿Qué pasa? ¿Que todos los españoles somos ahora lelos? Pero el fiscal ha cambiado de posición. La fiscalía no, pero la abogacía del Estado. Claro, ya pasar de rebelión a sedición, pues de pasar de rebelión a falsificación. Bueno, ¿es un gesto o no es un gesto hacia los Pero es una interpretación jurídica de una abogacía del Estado, pero que no va a suponer ninguna modificación en las relaciones de imputados y juzgado que vaya a juzgar. Ya veremos lo que pasa en la defensa, ya veremos. Hombre, hay antecedentes también en la justicia alemana, y la justicia española es evidentemente independiente de la alemana, pero por lo menos también deberíamos reflexionar al respecto, porque aquí nadie tiene el dogma de la interpretación única del Código Penal. Si hay profesores de Derecho Penal que dicen que no hay rebelión, y hay 100 y pico que lo han firmado, entre ellas la hija de un presidente del Tribunal Constitucional asesinado por la ETA, ¿bien? Y dice que no hay, los requisitos del Código Penal para que haya rebelión no se dan, pues por lo menos los que vayan a juzgar, la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la defensa correspondiente argumentarán y dirán y decidirán ellos. ¿Cree usted que no hay concesiones por parte del gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas, que son los que le están dando el apoyo para que saque adelante lo que está haciendo? ¿Pero que están apoyando? Pues, porque los apoyos en política sabe usted que no son gratis, don Jerónimo. Pero dígame que le está Lo apoyando. que quiere ¿No es, ven las huelgas que hay en Cataluña hoy contra el gobierno? Yo creo Esa que es la prueba más evidente de que por fin Cataluña empieza a centrarse en sus problemas. Nada a cambio, no se pide nada a cambio en política. Eso indica que gracias a la política de Pedro Sánchez, hoy los catalanes empiezan a darse cuenta que tienen un gobierno al que hay que exigir mejor sanidad, mejor educación, mejor seguridad y bomberos mejor retribuidos. Eso
probablemente si hubiésemos seguido sin hablar y dispuestos a hablar, no habría cambiado. Y hoy, por lo menos, en primer lugar, la gente cada vez se aburre más con la información de los medios de comunicación, dale que te dale todas las noches, todos los días, de lo que pasa en De Cataluña. hecho, cada vez se lee menos. Cada vez se lee menos ese tipo de información. Evidente. Ya, de hecho, también los medios pues, de comunicación cosas- están aflojando porque saben que no venden. Sí, claro. Y además el gobierno es legítimo para intentar distender un poquito más la Estamos situación. viendo el tema. Don Jerónimo, estamos aquí, estamos hablando de Cataluña, de prácticamente de todo, menos de Canarias. ¿Cómo ve al Partido Socialista en Canarias? Y ya que estamos en Lanzarote, en Yo soy un Lanzarote. militante de base y yo como quiero Hombre, verlo. Yo quiero después de la verlo. trayectoria que dijo Que hay antes, no venga a decirnos magníficas eso. expectativas según Las dicen encuestas. todos y en las encuestas y que Pero espero no se las han que, enseñado a usted que las sea el encuestas. partido más votado y el partido con más diputados en 27 o 28 de mayo del próximo año, punto. Y aquí en Ángel Lanzarote, Víctor es de su corriente. Yo no tengo corriente. En primer Siempre ha lugar. dicho don Jerónimo que usted siempre ha estado ahí. A mí el sabedrismo es una palabra que no he oído en el ámbito de partido jamás. O sea que no soy fraccionista. En Por absoluto. cierto, y usted, este comentario que dicen, y ya vamos terminando, don Jerónimo, y lo dejo ya, que dicen que hay que cambiar, quitar a Coalición Canaria, que lleva ya pues 20 y tantos años en el gobierno y que siempre gobierna aún perdiendo las elecciones. Y resulta curioso porque oigo esto a la gente del PSOE y de otros partidos, pero nada dicen de Andalucía, donde la gente vota mayoritariamente al PSOE y sigue estando desde que se inició la autonomía. Sí, pero yo no digo que el voto te haya que cambiar porque llevan X años. Yo defiendo que Casimiro Curbelo gobierne La Gomera 20 y 30 y 40 años. Por algo será. Joseph Strauss gobernó Baviera casi 30 años y por eso tiene el aeropuerto de Múnich su nombre, ¿no? A mí esas boberías de limitar a 2 mandatos me parece una cosa ridícula que solo es propio de países presidencialistas. Si no es presidencialismo, cada cual, el buen político que siga siendo buen político y sirviendo a los ciudadanos cuando se cansen cambiarán de voto. Esa es la situación. Yo pienso igual. Pues si hay algo novedoso, alguna pregunta, porque ya nos tenemos que ir y don Jerónimo también. Hombre, siempre hay preguntas que hacerle a don Jerónimo, es una persona que es ¿Se puede hablar de todo? interesante, se puede hablar con él de cualquier cosa, así que Pues de nada, la ópera, Carlos. y por ahí hay mucho también que cortar mucha tela. Pero Y de bueno. Pérez Galdós, si quiere. Pérez ahora Galdós vamos a también celebrar, hablamos. La etcétera. verdad que habría que hablar Me más de- alegro que ayer el Parlamento ha votado la creación de la comisión porque estamos también inalvi. Todo lo dejamos para el último momento. Mucha identidad canaria. El estatuto dice explicar el castellano, derecho a la lengua castellana con el matiz canario, no sé qué. Digo, pero bueno, espero que eso no signifique que a ustedes que no sean canarios, si hubiese alguno, y no quiero mencionar a nadie, si tiene acento no canario no pueda trabajar en un medio, ¿no? Pero usted sabe que estas cosas ocurren. Lo digo por las Ocurren, cosas que se han puesto en el nuevo ocurren, ¿eh? estatuto y que también hay que Limitarlo. advertir. Don Pedro, muchas gracias. Nos Muchas vemos gracias el a usted. próximo El martes. Y don Jerónimo, lo dicho, bienvenido a Lanzarote, que es su casa. Y nada, hoy, aquellos que quieran escucharlo, sobre todo es para militantes y simpatizantes, me imagino, en la casa del PSOE y del pueblo en Valterra a las 7:30. 7:30. 7:30, pues ya lo sabe, ahí estará don Jerónimo Saavedra. Nosotros nos vamos y volvemos mañana con el debate del café. Buenas tardes.